El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, internacionalmente hablando, por ende, pasando fronteras. Ya nos han llamado de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Nos han llamado. Mensajes que están sirviendo de bendición a esa iglesia que tengo al frente, del otro lado de la web. Esa iglesia que la llamo mi iglesia invisible, porque yo no los puedo ver, pero ellos me pueden escuchar, en este caso a través de este audio imagen, y también por los videos que tenemos en la web, en la red, por YouTube. Estamos transmitiendo para formar el carácter, llevar al creyente al conocimiento del Hijo de Dios, para que llegue a caminar como Jesús caminó, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que dice el texto. Los 5 ministerios fueron constituidos para perfeccionar a los santos. Esa es la tarea del maestro Briceño. Escudriñar, estudiar, indagar, para formar el carácter del creyente. Para que haya presencia, sin formación de carácter, sin conocimiento, sin la aplicación del conocimiento del pensamiento de Dios en relación A o a B, no hay presencia, no hay presencia. La presencia del Espíritu no la trae ni la religión, ni la tradición, ni el dogma, ni el paradigma, ni el ocultismo, ni el catolicismo romano, ni la falsa doctrina que está dentro de la iglesia. La presencia del Espíritu viene como producto de una vivencia que nosotros tengamos, de un compromiso que tengamos de manifestar la verdad del reino en dichos y en hechos. Eso trae presencia. ¿Qué presencia es? Es una respuesta de Dios ante una necesidad y una demanda. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en este mundo se llama Jesús, porque no hubo lugar donde llegara que no trajera resultados. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los muertos resucitaban, los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres. Y eso es lo que necesitamos. El cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita conocer las verdades del reino, el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, la verdad absoluta, para caminar en ello como producto de la formación de un carácter y hacer esto un estilo de vida y sea un Cristo, una representación de un Cristo ungido acá en la tierra. Y ese es el trabajo del maestro José Briceño. En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 6 en relación a la cristología. Venimos desarrollando el tema de cristología, pero estamos en el tópico de la que tiene que ver con el verbo. En esta ocasión voy a tocar el tópico de las razones de la encarnación. O sea, ¿por qué tuvo que ser el verbo el que se encarne? Hay razones contundentes, perdón usted la redundancia, razones razonables, razones verdaderas, de fuerza, de peso. Se puede demostrar por las Escrituras, si las hay, dichas razones. Vamos a entrar en esta verdad. Estos son tópicos que no se tocan en nuestras congregaciones. En 30 años que tengo de ministerio he viajado nacional e internacionalmente
Y muy poco se habla de esto en nuestras congregaciones. Una de las razones es porque no se conoce, no se defiende, entre muchas. Vamos a ver, razones de la encarnación. No reencarnación, no la reencarnación, sino la encarnación. Cuando estudiamos las características de un mediador, porque jamás podemos entender las razones de la encarnación si no estudiamos las características de un mediador, de ese término que se utilizó del griego mesites, M-E-S-I-T-E-S, mesites. Entonces, cuando estudiamos las características de un mediador del griego mesites, podemos entender cuál fue la causa o la razón de peso para que se diera la encarnación. El término mediador, ese término mesites del griego, es aplicable a uno que va entre, se coloca en el medio, en el medio de uno derecho y uno izquierdo. Se usa en el Nuevo Testamento. Este es aplicado a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Según primera carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 5. El texto reza como sigue. Dice, cito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese término mediador es mesite, entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el teantropos, el humano, el divino y el ungido. Acá están los tres, el humano, el ungido y el divino, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso está en primera carta a Timoteo, el capítulo 2, versos 5 y 6. El término mediador es aplicable a aquel que poseyendo la naturaleza y propiedades de aquel ante quien él actúa, esto es Dios, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos a favor de los que él actúa, esto es el hombre. O sea que un mediador, una persona para ser mediador en el rescate de una humanidad caída, enajenada, vendida por Adán, tenía que ser divino y tenía que ser humano. Tenía que ser todo Dios y tenía que ser todo un hombre. Pero rescatar a la humanidad en la condición de hombre. Que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la kenosis y la plerosis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del teantropos, del Dios hombre. Entonces, solo poseyendo la deidad y la humanidad, hablando del teantropos de Jesús, podría él, este tipo de persona, Jesús, abarcar las demandas de uno, que es Dios, y las necesidades del otro, que es el hombre. Vuelvo a repetir, el término mediador es aplicable a aquel que poseyendo la naturaleza y propiedad de aquel ante quien él actúa, Dios, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos a favor de los que él actúa, el hombre.
Solo poseyendo la deidad y la humanidad podría él abarcar las demandas de uno y las necesidades del otro. A este ser que se le llama mediador, nada más y nada menos que es el Teantropos, el Dios hombre. Pero además, las demandas y las necesidades podrían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo él mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio a favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Vuelvo a repetir, además, las demandas y las necesidades podrían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo él mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio a favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. La encarnación de la deidad con la humanidad, hablando de la deidad, el verbo, con la humanidad, el hombre, que es Jesús, trajo como provisión un sustituto que representaría ambas partes. Perfectamente como Dios y como perfecto hombre. Como Dios representaría a Dios ante los hombres y como hombre representaría a los hombres ante Dios. Entonces, la encarnación de la deidad con la humanidad trajo como provisión un sustituto que representaría ambas partes, perfectamente como Dios y como perfecto hombre, para representar a Dios delante de los hombres y a los hombres ante Dios. Y de esta forma conciliar ambas partes como sumo pontífice entre Dios y el hombre. Fíjese lo importante de la encarnación, las razones que se están dando. La encarnación era la única, mire, oiga, la única solución al problema del hombre caído en Adán. No había más. Enviar a Dios un ángel no es suficiente. Tenía que ser el verbo mismo que se hiciera carne. La divinidad y la humanidad se unieron perfectamente en la persona de Jesucristo para pagar la deuda demandada por el Tribunal Supremo Celestial, donde había un acta de decretos en contra del hombre, la cual él no podía pagar. Jamás lo podía hacer. Dios se manifestó en carne en la persona del Verbo para representar al hombre ante él mismo y poder legalmente dar al hombre de su naturaleza divina, que es la justicia y que es la vida eterna de Dios, y liberarlo de la esclavitud satánica. Solamente un ser que surgiera de la unión de las dos naturalezas, la divina y humana, llamado teológicamente el Teantropos, que es el Dios hombre, podía satisfacer las demandas de la justicia celestial y al mismo tiempo enfrentar al diablo, al sistema del mundo
en condición de hombre, pero sin pecar, pudiendo pecar, pero sin pecar, con dominio propio, con encratén, convencido en el espíritu, persuadido de la verdad del reino, que él vino con un propósito y que podía fallar al propósito, pero se mantuvo. Y a Dios gracias por Jesús, porque pudiendo pecar no pecó, siendo tentado no falló y se mantuvo. Y mientras estuvo en el ministerio acá en la tierra, él cubrió las demandas del Tribunal Supremo Celestial, enfrentó al diablo, a los demonios, al sistema del mundo corrompido, en la condición de hombre, y se mantuvo en una vida de santidad, consagrado, en intimidad, en comunión con el Padre. Muere, y por causa de la justicia divina que se dio en él, de la justificación que se dio en él por el cumplimiento de la ley, Dios lo resucita, parte vida en él, vence la muerte, venciendo la muerte, vence el Hades de forma absoluta, vence los principados, las potestades, se levanta como el gran sumo sacerdote y está sentado a la diestra del Padre, con todo poder, dominio, autoridad y fuerza y señorío. Y a los que creen en su nombre, en el sacrificio, y acepten el plan de salvación, conociendo todo lo que se dio en la cruz del Calvario, la obra vicaria, todo eso, el Vía Crucis, todo eso, imparte Dios justicia, vida, te hace hijo de Dios y pasas a tener la vida eterna, eternamente con Dios. Así que nada de esto depende de nosotros. La única dependencia nuestra es creer, aceptar el plan. Aquí está el plan. Ya yo hice todo, dice Dios. Ya yo lo hice todo en Jesús. Tú no tienes que hacer nada ni para obtenerla ni para mantenerla. En cuanto a obra, solamente creer. Señores, en la encarnación del Verbo con la humanidad estriba o radica la esencia de la redención del hombre. Vuelvo a repetir, en la encarnación del Verbo con la humanidad estriba o radica la esencia de la redención del hombre. Si Jesús no es Dios encarnado, entonces su sacrificio y muerte no tienen ningún valor o afecto en cuanto a la salvación y redención del hombre. Ya que si él fue solo hombre y no Dios hombre, si él fue solo hombre y no Dios hombre, su sacrificio queda anulado y sin valor alguno. Porque era necesario, es un requisito sine qua non, nadie lo puede pasar por alto. Porque era necesario que el precio fuese pagado por un hombre perfecto, sin pecados, sin mancha, sin ser de generación natural o engendrado por el hombre, pero que en la condición de hombre se mantuviera en santidad, consagrado, apartado, en intimidad, en comunión, cumpliendo con los principios del reino, pudiendo pecar, el no hacerlo, pero tenía que ser no debía ser de una generación natural o engendrado por el hombre, ya que todos los hombres estaban bajo el dominio de Satanás. Dice el texto Pablo en Romanos, el capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que nunca, jamás, no me voy a salir del tema, voy a estar dentro del tema, del tópico, y del tema y del tópico, pero quiero hacer una aclaración. Eso de que antes de Adán hubo seres humanos, eso es falso. Antes de Adán no hubo hombre. Después de Adán, ves que nació. Toda la raza se contaminó, estaban contaminados en Adán. Si alguien nace antes de Adán caer, pues este ser humano no necesita a Cristo.
porque no está bajo la maldición. Así que eso descártelo. Mire, solo el Dios hombre podría cumplir las demandas del Tribunal Supremo Celestial. Era imprescindible que quien muriera por el hombre, sacrificando su vida, tuviese la naturaleza divina y la humana simultáneamente para poder representar ambas partes perfectamente. Era necesario, un requisito sine qua non, era necesario que Dios mismo pagara el precio. Solo Dios mismo podía hacer esto, satisfacer sus propias demandas. Nadie más lo podría hacer. Esta es una verdad que presenta Pablo en la carta que escribió a los Corintios. Eso está en primera carta a Corintios, el capítulo 5, verso 18 al 19. Segunda carta a Corintios, corrijo. Segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 18 al 19. El texto dice, cito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿qué? Todo lo que acabo de nombrar, que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, nadie nos podía reconciliar consigo mismo, solo Dios. En la figura del verbo, haciéndose carne, haciendo el teantropos, es que Dios pudo hacer el trabajo. Todo este Dios, todo lo hace Él. Aquí nadie se tiene que dar golpes en el pecho, ni que yo fui salvo porque, tú sabes, me porté bien, mantuve la salvación. Eso de que te dicen que tienes que cuidar la salvación, eso yo no sé dónde sacan eso, porque nadie puede cuidar la salvación. Si la salvación depende de mi cuidado, Señor, aquí no se va a salvar nadie. De paso, la Biblia en ninguna parte dice que cuide la salvación. La Biblia dice que cuidemos una salvación. ¿Dónde está eso? Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Creo que dice el texto, no dice que la cuide. Y cuando el texto dice, hay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande, no está hablando de la salvación como tal, como naturaleza en nosotros, sino como está hablando del mensaje de la salvación, según una hilación del pensamiento del que escribe el texto. Entonces, si la salvación depende de nosotros, que no se va a salvar nadie, porque nosotros estamos viendo la salvación como un juego de fútbol, donde Cristo lleva el balón de portería a portería, pero cuando llega a la portería te pasa el balón a ti para que tú metas el gol. Tú tienes que terminar el juego, el juego se ganó porque tú metiste el gol. Aquí en la cruz del Calvario no fue suficiente, la sangre, las heridas, los clavos, el viacrucis, la vida de Jesús, aquí no fue suficiente. Yo tengo que hacer para ser salvo. Porque estamos viendo la salvación como una cota inicial que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que encargarnos de los giros, pagar los giros, pagar las demás cotas que faltan para poder entrar al cielo. O sea que yo entro al cielo por mis méritos, no por los méritos de Jesús. Eso es basura. Eso es catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica. Eso es basura. Entonces, señores, esto es equitativamente dado por Dios. No, los hombres aquí no tienen nada. Solamente es creer. Para obtener el estado de justicia por gracia, por amor, por misericordia, gracia, y la justicia nos imparte la vida eterna. Pasamos a ser hijos de Dios. Ok, terminamos el tópico en relación a lo relacionado al verbo. Vamos a entrar ahora en otro tópico que por ende es de suma importancia, que es lo que llamamos la concepción o nacimiento de Jesús. Vamos a ver esto. Vamos a ver en cuanto a la concepción. Según la ciencia, la concepción es el acto de la unión de dos gametos, masculinos y femeninos,
para la formación de un nuevo ser. Es la unión del espermatozoide con el óvulo, que trae como resultado la fecundación. Eso es la concepción. Ahora, desde el punto de vista científico, pero vamos a verlo desde el punto de vista teológico, divino. ¿Se dio la concepción o no se dio la concepción en Jesús? Vamos a ver esto, vamos a analizarlo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis al concepto de concepción en el caso de Jesús, no hubo tal fenómeno, no, negativamente no hubo tal fenómeno. En Mateos, el capítulo 1, verso 23, donde aparece el término concebir referente a Jesús. Cuando el ángel se le aparece a José y le da el mensaje que no rechace a María, y le presenta la supuesta concepción en referente a Jesús, presentándole el cumplimiento de la profecía. Originalmente, ese término concepción no se escribió así. El término que aparece en el griego koine es eco. E-K-O, eco, que indica tener, mantener, sostener. De modo que en el caso de Jesús no hubo tal concepción. Lo que el ángel le quiso decir fue: y tendrás, mantendrás y sostendrás en tu vientre un hijo. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen en el vientre mantendrá y dará a luz un hijo. El texto dice mantendrá, no dice concebirá, sino mantendrá y dará a luz un hijo. Ahora, en nosotros como hijos engendrados por Dios, estamos hablando del caso nuestro, una verdad paralela para que usted entienda lo que estoy diciendo ahora, se dio el mismo fenómeno, ese que se dio en el engendro de Jesús, cuando Juan hace mención de nosotros como hijos de Dios, en el capítulo 1, verso 13, descarta la concepción para llegar a ser hijos de Dios. El término engendrar viene del griego genao, G-E-N-N-A-O, genao, que indica el acto de colocar una simiente y a su vez da la idea de alumbramiento. Este término genao negativamente no involucra la concepción, ya que ella tiene que ver con la unión de los dos gametos masculinos y femeninos para la formación de una nueva vida. En Juan el capítulo 1, verso 13, se descarta la concepción para llegar a ser hijos de Dios. El texto dice, cito: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, este es un misterio que se produce en nosotros, un nacimiento nuevo por una simiente que Dios puso en nosotros sin la intervención del hombre. Es un misterio que nadie puede entender. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús
¿Cómo se nace de nuevo? Jesús no le dio respuesta al asunto. No le dio respuesta al asunto. Solo su respuesta fue los efectos del nuevo nacimiento, porque el viento sopla donde quiere, mas oye su sonido, mas no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Así es el que nació de nuevo. Tú puedes ver los cambios, puedes ver los efectos, pero cómo se producen no lo sé. Es un misterio que nadie nos puede explicar. Algo similar pasó en Jesús. La supuesta concepción en Jesús es un misterio y sigue formando parte de lo inexplicable que es la unión hipostática, ya que es el comienzo de ella. Desde el momento que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y se dio la unión de lo divino con lo humano, desde ese momento comenzó el misterio. Ese gran misterio que se le llama la encarnación del Verbo. Ahora, afirmar que el Espíritu Santo puso su espermatozoide en el óvulo de María es quebrantar todos los principios de la teología y es un acto que biológicamente hablando no es posible. Solo la carne que mantiene órganos reproductivos pueden producir gametos, ya sea masculinos o femeninos. Científicamente hablando, en el caso del Espíritu Santo, esto no es posible. En lo sobrenatural prefiero hacer silencio. Entonces, es un acto sobrenatural que nadie le puede dar explicación. Ni siquiera el ángel cuando se le apareció a María. Fíjese que todo tiene sus respuestas y su razón en el texto sagrado. Cuando el ángel le habla a María sobre su embarazo, María le hace una pregunta que el ángel no respondió en detalles. María preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo es que voy a concebir? La respuesta del ángel no detalla el milagro del embarazo, sino el agente que lo va a producir. Repito, la respuesta del ángel no detalla el milagro del embarazo, sino el agente que lo va a producir. Es decir, el cómo se dé no es lo que importa, María, sino quién lo va a hacer. El cómo el Espíritu Santo lo vaya a hacer, no lo sé, pero sé que lo va a hacer. Entonces, en este asunto, como maestro, yo prefiero tomar la posición del ángel Gabriel, no entrar en detalles, porque voy a especular. Es más, alguien trató de explicarla en la concepción de Jesús, partiendo del principio de la partenogénesis. Ese principio de la partenogénesis. ¿Qué es la partenogénesis? Esto indica la posibilidad que se dé el comienzo de un nuevo ser por división de células femeninas sin la unión de los gametos masculinos. Ahora, esto es imposible, esto es imposible que se haya dado en el caso de Jesús, ya que esto es un proceso que solo se da en plantas y animales, pero solo en algunas especies. O sea, tomar el principio de la partenogénesis para hacer referencia a la concepción de Jesús es una locura.
y queda descartado por todos los medios. ¿Cómo se dio? No sé, el ángel no lo sabe, nadie lo sabe, yo no lo sé, no se ponga a inventar. Entonces, repito, el cómo se dio la concepción de Jesús en un supuesto que la haya habido, es un misterio que nadie hasta ahora ha podido descifrar. Es un asunto donde las escrituras no han dado una revelación y no se nos ha presentado una revelación detallada y por ende no hay una iluminación precisa y concisa en relación al tema, al tópico. ¿Okay? Se despide el maestro Briceño. Nuestro próximo estudio vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Maestro Briceño se despide sin antes pedirle uno, oren mucho por mí, bastante, muchísimo oren por mí, cúbranme. Estamos afectando a las tinieblas, ellas se van a defender. Cúbranme, guárdenme, oren mucho por mí. La oración del justo puede mucho, dice el texto sagrado. Guárdeme. Jesús le pidió a sus discípulos que oraran por él cuando entró en el Getsemaní. Yo creo en la oración. Esas ancianas que les gusta orar, y aunque no sean ancianas, que tengan el llamado a la intersección, oren por el maestro Briceño. Cúbranme, bastante cúbranme. Segundo, no dejen de compartir este mensaje. Compártanlo, no se queden con él. Todos los que tengan un canal de YouTube, los autorizo para que bajen estos audios, pónganle una imagen y preséntenlo. Cristología de Alta Crítica, reconozca al autor, maestro doctor José Briceño, y sáquelo, pero vamos a difundir este conocimiento. Y tercero, aporte una ofrenda para este ministerio. Dios me ha dado un conocimiento, un ministerio, la unción, un llamado, y todo eso es bueno, pero sin dinero esto no camina. Esto no camina. Alguien dijo que el dinero no es el camino a la felicidad, pero nos deja cerca. Necesitamos dinero para continuar con este trabajo. Puedo lanzarme a las calles a trabajar, tengo mis manos y fuerza. Todavía a la edad de 60 años que tengo fuerzas para hacerlo. Pero si lo hago, descuidaría lo que Dios me mandó a hacer. Pablo fundó muchas iglesias y de todas las iglesias que fundó, la triste realidad es que no se ocuparon de él. En una ocasión, la iglesia de los filipenses recolectó una ofrenda para enviársela a Tesalónica, donde estaba predicando. Pablo dijo, la única iglesia que participó en dar, participará en recibir son ustedes, iglesia de filipenses. Mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fue a la iglesia de los filipenses que Pablo le dio esta verdad, verdadera, que se cumplió en ellos. Conviértete en un agente generador de los bienes del reino. Y aporta una ofrenda mensual para este ministerio. Apártala. Llámame a mi número 786-604-3352 o escribe a los correos que están ahí en los caracteres josen77, bricenoa77@gmail.com, josebriceno71@gmail.com y pregunte, maestro, ¿cómo hacemos para llegar a una ofrenda? Ya tenemos un grupo de personas anotadas, comprometidas mensualmente enviando sus ofrendas para sostener este ministerio. ¿Quiere formar parte de ella? Pues solamente llámame y avísame. Y estaremos agradecidos. No es la cantidad, sino la disposición. Mira, de Venezuela, una persona me envió $5 de Venezuela. Mira el sacrificio que hizo. Por PayPal, $5, maestro. Me hace acordar a la viuda que dio más de los los ricos. La viuda de Sarepta de Sidón, dio la harina y el aceite. Aquel joven dio 2 panes y 3 pececillos. Porque no es lo que das, la cantidad, sino el motivo del corazón que tienes para dar. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604-3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.